Bienvenidos. Hoy veremos un tema muy importante de la materia de ginecología, la menopausia. La menopausia no es solo la ausencia de menstruación, es un evento endocrino sistémico que redefine la fisiología de múltiples órganos. En este video vamos a desglosar la fisiopatología de la menopausia desde el folículo ovárico hasta el sistema nervioso central y el esqueleto. Los objetivos de este video son entender el agotamiento folicular, los cambios en el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, por qué sube la hormona foliculoestimulante, cómo se producen los bochornos y cómo la deficiencia estrogénica afecta a los huesos, el corazón, el cerebro y el tracto genitourinario. Primero veamos unas definiciones clave. La menopausia es el cese definitivo de la menstruación por agotamiento de la función ovárica y se confirma retrospectivamente tras 12 meses consecutivos de amenorrea sin otra causa. El climaterio es el periodo de transición entre la vida reproductiva y la no reproductiva, que incluye la perimenopausia, la etapa previa con alteraciones del ciclo, y la posmenopausia, el periodo posterior al último sangrado. La edad promedio de inicio de la menopausia natural es alrededor de los 50-51 años, aunque el declive de la reserva ovárica comienza décadas antes. La base fisiopatológica de la menopausia está en el ovario. En términos cuantitativos, al nacer el ovario contiene aproximadamente 1 a 2 millones de folículos primordiales. En la pubertad la cifra se reduce a cerca de 300.000 y disminuye progresivamente por un proceso llamado atresia folicular. Cada ciclo menstrual se reclutan y se pierden folículos. Además, hay una pérdida continua por apoptosis de folículos no seleccionados. La menopausia ocurre cuando la reserva folicular remanente es insuficiente para sostener la producción cíclica de estrógenos y la ovulación rutinaria. Biológicamente se traduce como una disminución progresiva de la síntesis de estradiol y de la inhibina B, y una alteración en la producción de estrógenos o progesterona producidos por los cuerpos lúteos residuales. El eje hipotálamo-hipófisis-ovario explica las variaciones hormonales. En la mujer reproductiva, los estrógenos y la inhibina B ejercen retroalimentación negativa sobre la hipófisis para modular la secreción de la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante. Cuando la reserva folicular cae, disminuye la producción de estradiol y especialmente de la inhibina B. Esta última es un marcador directo de la función folicular. La pérdida de inhibina B y la caída de estradiol eliminan parte de la retroalimentación negativa y provocan un aumento sostenido de la hormona foliculoestimulante. La hormona luteinizante también aumenta, pero de forma menos marcada. El aumento de la hormona foliculoestimulante es característico. Los valores de la FSH persistentemente elevados, especialmente en la mañana y en la fase folicular relativa, son un marcador bioquímico de menopausia. Aún así, durante la perimenopausia pueden coexistir picos ovulatorios y episódicos de estradiol relativamente altos, lo que explica la irregularidad menstrual y los síntomas fluctuantes. Los estrógenos y en particular el estradiol 17 beta actúan a través de receptores nucleares ER-alfa y ER-beta y receptores de membrana, modulando la transcripción génica y vías rápidas no genómicas. Sus efectos son múltiples. Regulan el centro termorregulador en el hipotálamo, mantienen la masa ósea al inhibir osteoclastogénesis, preservan la función endotelial y la vasodilatación dependiente de óxido nítrico, influyen en neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina, mantienen el epitelio vaginal y uretral y modulan el perfil lipídico y la distribución de grasa corporal. Por tanto, la deficiencia estrogénica produce efectos multisistémicos que explican la mayoría de los síntomas y riesgos asociados a la menopausia. Los bochornos o sofocos son el síntoma vasomotor cardinal de la menopausia y tienen un origen central. El mecanismo actual más aceptado es que la deficiencia de estrógenos altera el umbral térmico hipotalámico, reduciéndolo y haciéndolo más estrecho. En concreto, neuronas del hipotálamo que coexpresan quispectina, neuroquinina B y dinorfina, las llamadas neuronas KNDY, parecen tener un papel clave. La disminución de estrógenos aumenta la actividad de estas neuronas, que modulan la liberación de catecolaminas y alteran el control de la vasodilatación periférica. Además, cambios en la neurotransmisión serotoninérgica y noradrenérgica contribuyen a la inestabilidad termorreguladora. El resultado clínico es una respuesta exagerada ante pequeñas variaciones de la temperatura central. Se desencadena vasodilatación cutánea, sudoración y sensación intensa de calor que puede durar desde unos segundos hasta varios minutos. Estas oleadas vasomotoras también pueden fragmentar el sueño y agravar la fatiga y el ánimo. Los estrógenos ejercen efectos neurotróficos y neuroprotectores a nivel molecular. Estos modulan la expresión de varios factores de crecimiento, la plasticidad sináptica y la neurotransmisión de serotonina, también de la dopamina y noradrenalina. Su descenso se asocia clínicamente con alteraciones del estado de ánimo, donde vamos a tener un mayor riesgo de depresión y ansiedad en algunas mujeres.
trastornos del sueño, quejas subjetivas de deterioro cognitivo leve, especialmente en la memoria verbal y atención mantenida, y alteraciones en la percepción térmica. Hay evidencia de que la pérdida estrogénica puede acelerar algunos procesos de envejecimiento neural en predispuestos, aunque el impacto sobre demencia es complejo y depende de factores de riesgo vascular y de la ventana temporal para la intervención hormonal. En resumen, los cambios hormonales explican tanto síntomas agudos como el insomnio, irritabilidad, sofocos nocturnos, como algunos riesgos a largo plazo relacionados con la función cognitiva. El hueso es uno de los tejidos más afectados por la pérdida estrogénica. El estrógeno normalmente inhibe la diferenciación y la actividad de los osteoclastos a través de varios mecanismos. Aumenta la producción osteoblástica de osteoproteogenerina, que neutraliza los RANKL. Disminuye la producción de citocinas pro-osteoclastogénicas como la interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y protege contra la apoptosis osteoblástica. Con la menopausia, la caída de estrógenos, donde hay un aumento de RANKL relativo y disminución de OPG, vamos a tener una mayor diferenciación y actividad osteoclástica, aceleración de la resorción ósea. Esto se traduce clínicamente como una pérdida rápida de la masa ósea en los primeros 5 a 7 años postmenopáusicos, con un aumento marcado del riesgo de fracturas vertebrales y de cadera. Además, el remodelado óseo alterado reduce la microarquitectura, no solo la densidad mineral, lo que contribuye a la fragilidad ósea. En edad fértil, los estrógenos tienen efectos cardioprotectores. Mejoran el perfil lipídico aumentando los HDL y reduciendo LDL oxidado. Favorecen la función endotelial mediante la estimulación de producción de óxido nítrico y reducen la inflamación vascular. La caída de estrógenos en la menopausia se asocia con cambios adversos. En esto vamos a ver un incremento de LDL y de triglicéridos en algunos casos, disminución de HDL funcional, aumento de la resistencia vascular, mayor rigidez arterial y mayor tendencia a disfunción endotelial e inflamación vascular. Todo ello conduce a una aceleración de la aterosclerosis y en consecuencia un incremento del riesgo de la enfermedad coronaria y accidente vascular cerebral con el paso de los años. Es importante recalcar que el riesgo depende también de otros factores como el tabaquismo, hipertensión, diabetes y algún antecedente familiar. La menopausia actúa como una amplificadora del riesgo cardiovascular. Los estrógenos mantienen el epitelio vaginal, la vascularización y el pH protector. Con su descenso se produce atrofia genitourinaria, adelgazamiento del epitelio vaginal, pérdida de rugosidades, disminución del glicógeno vaginal y aumento del pH, lo que favorece sequedad, prurito, dispareunia y mayor susceptibilidad de infecciones urinarias. El uretra y la vejiga, la pérdida de tono y de soporte uretral puede contribuir a una urgencia urinaria y a la incontinencia de esfuerzo en algunas mujeres. Clínicamente este conjunto de síntomas se denomina síndrome genitourinario de la menopausia y tiene gran impacto en la calidad de vida y en la función sexual. El diagnóstico de la menopausia es principalmente clínico. Mujer con 12 meses consecutivos de amenorrea en edad típica y sin otras causas explicativas. Las pruebas hormonales no son necesarias en la mayoría de los casos. La hormona foliculoestimulante está elevada en la fase folicular, por encima de los valores menopáusicos típicos. Esto puede apoyar al diagnóstico si hay alguna duda, y la inhibina B estará baja, o niveles bajos de AMH. También pueden indicar una disminución de la reserva, aunque la AMH es más útil para valorar la reserva ovárica antes de la menopausia que para confirmarla. En mujeres jóvenes con amenorrea prematura o sospecha de insuficiencia ovárica prematura, se solicita FSH, estradiol y pruebas genéticas o autoinmunes según la sospecha. En la práctica, el diagnóstico y el manejo se centran en los síntomas, en los riesgos y en los objetivos de salud a largo plazo. Las consecuencias a largo plazo incluyen osteoporosis y fracturas, mayor riesgo cardiovascular, cambios en la composición corporal y potencial impacto en la función cognitiva en poblaciones vulnerables. Las estrategias de prevención y mitigación incluyen la evaluación de riesgo cardiovascular y manejo de factores modificables, como el control de la presión arterial, los lípidos, glucemia, dejar de fumar, realizar ejercicio. La prevención de la pérdida ósea mediante una dieta con calcio adecuada, vitamina D, peso corporal saludable y ejercicio con componente de carga mecánica. Además, evaluar síntomas vasomotores y genitourinarios para decidir terapias específicas. Aunque este video se centra en la fisiopatología, es importante mencionar el manejo. Para esto encontramos las medidas no farmacológicas, como la higiene del sueño, manejo de factores precipitantes de bochornos. Para esto evitar el alcohol, la cafeína, ropa ajustada, técnicas de relajación, realizar ejercicio y terapia cognitivo-conductual en casos de trastornos del ánimo.
Aquí también tenemos la terapia hormonal de reemplazo, que repone estrógeno, y si hay útero se combine con progestágeno. Prevenir hiperplasia endometrial. Desde la fisiopatología, reponer estrógenos restablece la retroalimentación sobre el hipotálamo e hipófisis, reduce la frecuencia e intensidad de bochornos, preserva la masa ósea y mejora el trofismo genitourinario. Las indicaciones, contraindicaciones y riesgo-beneficio deben individualizarse, según la edad, el tiempo desde la menopausia y factores de riesgo. La ventana temporal sugiere que mayor beneficio y menor riesgo cardiovascular cuando se inicia en mujeres más jóvenes y posmenopáusicas, pero la decisión siempre es clínica. Las terapias no hormonales que se incluyen en este tratamiento son los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina para los bochornos, moduladores del receptor estrogénico selectivo para hueso, la terapia local vaginal con estrógenos para la atrofia genitourinaria, y la elección del tratamiento también se debe basar en la fisiopatología individual y en los objetivos de salud del paciente. En resumen, la menopausia es el resultado del agotamiento folicular y la caída de estrógenos e inhibinas que desregulan el eje hormonal y desencadenan alteraciones termorreguladoras, neuropsicológicas, óseas, cardiovasculares y genitourinarias, son muy importantes de conocer. Entender la fisiopatología nos permite explicar los síntomas, justificar intervenciones y diseñar estrategias de prevención a largo plazo. No es un simple fin de la fertilidad, es un cambio endocrino integral que requiere un abordaje multidimensional. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en un próximo video.